Saludos, yo soy Nathan Schulte y soy profesor en Academia Cristo. Y hoy quiero mostrarles un poco más sobre nuestros proyectos finales, especialmente los proyectos finales que se tratan de los 4C, los 4C. Entonces, en Academia Cristo tenemos muchos cursos y en cada curso ustedes van a tener un proyecto final. Y hay una variedad de proyectos finales, pero un proyecto final que se repite en muchos cursos es hacer su propia lección usando un método llamado los 4C. Entonces, hoy quiero mostrarles una guía para entender y desarrollar su proyecto final usando los 4C. El propósito de esto es aprender y practicar un método de enseñar. Entonces, en Academia Cristo queremos enseñar a las personas a leer sus Biblias y también a compartir el mensaje y la Biblia con otras personas. Y de hecho, muchos estudiantes lo están haciendo en sus grupos, en su familia, en sus congregaciones. Y hay muchas maneras de enseñar una lección y hacer una lección, pero en Academia Cristo seguimos un método llamado los 4C. La primera pregunta que todo el mundo tiene es, ¿cuál historia elijo? Pues esto depende del curso. Por ejemplo, algunos cursos dan una elección libre, entonces ustedes pueden enseñar cualquier historia en la Biblia. Otros cursos tienen una lista y ustedes pueden elegir una historia de la lista. Por ejemplo, muchos de los cursos en el Antiguo Testamento tienen una lista de historias del Antiguo Testamento y ustedes pueden elegir. O igual para el Nuevo Testamento. Hay una lista de historias del Nuevo Testamento y ustedes pueden elegir. O otros cursos tienen una historia específica. Entonces, todo el mundo en la clase va a enseñar y va a hacer una lección usando la misma historia. Todo depende del curso y ustedes tienen que preguntarle a su profesor. Los 4C, ¿qué son los 4C? Pues los 4C son las siguientes palabras que representan 4 pasos. Hay 4 pasos en la lección. Captar, contar, considerar y consolidar. Los 4C. Los 4 pasos de los 4C. Y vamos a ver qué son ahora. Captar. Entonces, ¿qué es captar? Captar es un tipo de introducción, es un gancho, es un anzuelo y queremos captar la atención de los participantes en la clase y queremos introducir el tema del día. Entonces, tal vez estamos hablando de la preocupación o de los miedos o de otros temas también. Entonces, estamos enfocándonos en el tema del día y también queremos enfocarnos en la historia que vamos a enseñar. Entonces, queremos que ustedes piensen en los participantes, en quiénes son, qué saben de la Biblia. Tal vez han estudiado mucho y pueden usar algunos tipos de introducción diferentes o tal vez son niños. Entonces, okay, ¿qué puedo hacer o decir para captar la atención de un niño? Entonces, piensen en los participantes. Ejemplos pueden ser historias de su vida o una historia en la Biblia para introducir el tema del día. O pueden ser preguntas como, ¿cuándo fue la última vez cuando tenía un miedo? O pueden ser cifras o dinámicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, usen su imaginación, piensen en sus participantes, piensen en la historia, piensen en los puntos de la lección y eso va a ayudar en la sección de captar. Segundo, contar.
Entonces, hemos captado la atención de los participantes y ahora queremos contar la historia bíblica. Y hay algunas maneras de hacerla. Por ejemplo, podemos leer directamente de la Biblia, leyendo la historia. Tal vez todo el mundo tiene su propia Biblia y estamos leyendo juntos. Es una manera de hacerlo. Otra es contar la historia con sus propias palabras. Eso requiere un poco más preparación y porque no queremos desviarnos de la palabra de Dios, entonces queremos ser fieles a la palabra, pero puede ser muy divertida y podemos captar la atención un poco más con nuestro contar de la historia. Eso, contar la historia con nuestras propias palabras funciona muy bien con los niños, pero también con los adultos. También podemos narrar la historia con acciones, como un tipo de obra de teatro. Entonces, tal vez pedimos a algunos voluntarios y, ok, usted va a ser José, usted va a ser Jesús, usted va a ser Pedro, y usted va a decir eso y involucramos a más personas en la historia. Puede ser una opción para ustedes. Otra vez, piensen en sus participantes, piensen en el propósito y las metas de la lección. El tercer C es considerar. Entonces, hemos captado la atención, hemos contado la historia y ahora queremos hacer 7 preguntas para ver si entendemos la historia bien y para saber si tenemos todos los hechos en nuestra mente. Entonces, son preguntas sencillas y importantes. Por ejemplo, ¿quiénes son los personajes en esta historia? Personajes importantes, quienes hablan mucho, o inclusive personajes quienes se aparecen una vez, por un segundo. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Entonces, hay cosas, tal vez una vasija, un peces o pan o un barco. ¿Cuáles son los objetos, las cosas de la historia? 3, ¿dónde ocurrió la historia? Tal vez podemos ser muy específicos con la respuesta. En el templo o en la casa de Pedro. O tal vez no sabemos exactamente. La Biblia no nos dice. Tenemos que decir en Israel o en Egipto. Igual con la cuarta pregunta que dice, ¿cuándo ocurrió la historia? Okay. Tal vez podemos decir, a las 3 de la tarde, el Viernes Santo, Jesús murió. Es un tiempo exacto. A veces tenemos que decir, durante el ministerio de Jesús. No podemos ser muy específicos. 5, ¿cuáles son los problemas o cuál es el problema? Entonces, leyendo la historia, ¿cuáles problemas vemos? Pueden ser problemas grandes, espirituales, o algo que está pasando entre los personajes en la historia, o tal vez estamos pensando en el por qué Jesús está reaccionando así. Entonces, estamos pensando en los problemas. La sexta pregunta es, ¿cuáles eventos ocurrieron en la historia? Entonces, tal vez pedimos que alguien, un participante, cuente la historia en su orden. O tal vez podemos hacerlo juntos, pero queremos ver el orden de los eventos de la historia. Y la 7 es, ¿se resuelve el problema? O sea, más que un problema, ¿se resuelven los problemas? ¿Y cómo? Estas son las preguntas de considerar. Ahora pasamos al último C, las 5 preguntas de consolidar. Ahora tenemos una base, entendemos lo que está pasando en la historia y ahora queremos empezar a aplicar la historia a nuestra vida. Queremos profundizarnos en el mensaje de la historia. Entonces tenemos
las 5 preguntas aquí. Y de hecho, después en las otras diapositivas voy a explicar cada una de las preguntas un poco más y cómo podemos mejorar nuestras respuestas con estas preguntas. Entonces, la primera es, ¿de qué se trata la historia? Segundo, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? 3. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? 4. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? 5. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir esta historia? Entonces, ahora nos enfocamos en cada pregunta. Primero, ¿de qué se trata la historia? Es bueno resumir una historia. Tal vez leímos un capítulo o más. ¿Y qué está pasando? Entonces, en pocas palabras, en palabras de los participantes, queremos una frase o una oración de qué se trata la historia. Y podemos tener algunas respuestas buenas y correctas. 2. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Entonces, estamos viendo la ley de Dios, lo que nos hace sentir triste y queremos confesar este pecado o tal vez hay muchos pecados que queremos confesar aquí y la historia nos ayuda a pensar en ellos. Una falla que veo a veces es que personas están contestando esta pregunta, viendo los pecados de los demás. Un pecador, ahí, pecado, pecado, pecado. Pero esta pregunta quiere que veamos nuestro corazón y queremos confesar mis pecados. Quiero confesar mis pecados. Estoy pensando en mi corazón, en el pecado que yo he hecho contra Dios. Entonces confesamos nuestros pecados ahí. La tercera pregunta es, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Hemos visto nuestro pecado y ahora vemos las buenas noticias, el amor de Dios, el Evangelio. Y podemos hacer una lista de muchas cosas en la historia que resaltan y recalcan el amor de Dios. Por ejemplo, en la mañana hoy enseñé una lección sobre Génesis capítulo 2. Y estamos hablando de la bendición del matrimonio, las bendiciones de la comida, las bendiciones del trabajo. Y podemos poner todo eso en la lista. Y está bien. Pero eventualmente queremos enfocarnos en el corazón de corazones del Evangelio, que es Jesús, que es el Jesús. Y lo que Él hizo para salvarnos de nuestros pecados, viviendo por nosotros, muriendo por nosotros y todo eso. Aún en el Antiguo Testamento podemos ver a Jesús, aunque a veces tenemos que pensar un poco más. Tal vez el Evangelio es en el hecho que Dios mantuvo la línea, el linaje de Jesucristo y quien iba a venir. Tal vez eso es el Evangelio. O encontramos el Evangelio en una promesa. O si estamos estudiando algunas de las historias del Nuevo Testamento, vemos Jesús ahí enfrente de nosotros. O uno de los apóstoles está explicando lo que Jesús hizo por nosotros. Y entonces ponemos el amor de Dios en la respuesta aquí para la tercera pregunta. La cuarta es, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Entonces, hemos visto nuestro pecado, hemos visto la salvación, el amor de Dios, y ahora con corazones llenos de gratitud, queremos agradecerle a Dios, queremos darle gracias. Entonces, pensando en la historia, ok, ¿qué quiero pedir? Entonces, ¿qué quiero poner en mis oraciones ahora? ¿Y qué quiero hacer por gratitud? Entonces, pensando en la lección del matrimonio de Génesis 2, estábamos diciendo, queremos apreciar y darle gracias a Dios por el matrimonio o por el trabajo. Entonces, podemos agregar esas cosas a nuestras oraciones.
Está bien. Ojo aquí, ojo aquí. Queremos evitar palabras como debemos hacer eso, tenemos que hacer eso, es nuestra obligación hacerlo. Son palabras que vienen de la ley. Pero después de ver el amor de Dios, nuestro motivo cambia. Porque el Evangelio nos da una motivación diferente. Ahora queremos hacer cosas, deseamos, tenemos el privilegio de hacer cosas así. Entonces, la actitud de gratitud es muy importante para esta pregunta. Y la última pregunta es, ¿cuándo sería una buena situación para compartir esta historia? Entonces estamos pensando en los demás. Estamos pensando en el mensaje de la lección y ¿cuándo puedo compartir este mensaje? Y ojo aquí también, porque muchas personas dicen, todo el mundo, yo quiero compartir esto con todo el mundo. Y está bien, excelente, nos gusta eso. Pero queremos ser más específicos en nuestra respuesta. Entonces, pensando en la historia, y en el mensaje, ¿cuándo sería una situación específica para compartir el mensaje? Por ejemplo, regresando a la historia que enseñé en la mañana, el matrimonio. Pues es una lección que queremos estudiar muchas veces en la vida, pero particularmente queremos tal vez hablar acerca de esa historia con una pareja que está por casarse, o con un esposo y una esposa quienes están examinando su matrimonio un poco más. Entonces, en esa respuesta queremos pensar en situaciones muy, muy específicas para compartir la historia. Aquí ahora tengo algunos consejos para su preparación. Entonces, ustedes tienen un proyecto final y tienen la historia y ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Ok, primero, estudiar la historia. Tal vez ustedes están leyendo la historia una y otra vez. Tal vez una vez cada día por una semana, estudiándola, examinándola. Tal vez va a descargar una Biblia popular, uno de nuestros comentarios que tenemos en academiacristo.com, que habla un poco del fondo y la aplicación de la historia. Pero estudien la historia primero. Segundo, escribir las respuestas de las preguntas de los 4C. Ahora ya tienen las preguntas. Escriban las preguntas y escriban sus propias respuestas. Tercera, escoger la manera que va a contar la historia. Entonces, ok, pensando en el tiempo que tengo en la lección, pensando en mis participantes, ok, vamos a leer la historia directamente de la Biblia o yo voy a prepararme para contar la historia con mis propias palabras. Entonces, escoja la manera que va a contar la historia. Y finalmente, solidificar cómo va a captar la atención de la clase. Captar es el primer paso, pero a veces es la última cosa que preparamos para la lección, porque ¿cómo van a captar la atención si no sabe lo que va a contar y la historia y el enfoque? Entonces, a veces tenemos una idea, pero queremos solidificar y ver lo que vamos a decir primero al final de nuestra preparación. Y ahora algunos consejos para la grabación. Entonces, los maestros queremos ver la grabación de sus enseñanzas. Queremos estar muy alegres con ustedes. Me encanta ver estudiantes alrededor de la mesa estudiando la palabra de Dios juntos. Es algo muy lindo, me encanta eso. Y también queremos darle consejos y ayudarle a enseñar mejor. Entonces queremos ver las grabaciones. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues una opción es subir a YouTube la grabación. Ok, eso es muy bien.
y pueden enviar el enlace, el link a su profesor. Pueden enviar la grabación en un correo. Tienen que pedir el correo de su profesor, pero sí, pueden hacer eso. Pueden enviar en partes la grabación. A veces la grabación es muy larga y muy pesada y toma memoria. Entonces, ok, vamos a enviar 5 minutos y después 5 minutos, después 5 minutos. Eso funciona. Eso funciona. Si no está funcionando su aparato, su cámara, tal vez un audio no funciona, pueden grabar el audio de la lección. Si todavía están teniendo problemas y no funciona, pueden hablar con su profesor y tal vez pueden enviar un informe. Entonces, usted puede describir cómo le fue la lección. Pero sobre todo, y creo que esto es el mejor consejo, es hablar con un joven. Yo conozco a muchos estudiantes quienes tienen hijos y sus hijos ayudan en la grabación, ayudan en enviar la grabación a sus profesores. Me encanta eso y muchas personas han conseguido terminar el proyecto final con sus hijos. Entonces, espero que este video haya sido una bendición para ustedes. Bendiciones en su preparación, en sus proyectos finales. Y sí, muchas gracias por ver el video.